el idioma, pero tampoco preguntan, simplemente viven. O el hecho de que los padres de Ian comen cosas que les ofrecen sin saber lo que es, igual ponen un poco de cara de asco, pero lo prueban igual, sería baja versión a la incertidumbre. Y luego tenemos implícito y explícito. Eh, Tula y el hermano no son capaces de pedir lo que quieren y tampoco de decir no. Y a veces esto lleva a Tula a mentir. Entonces, Tula dice, he notado que estamos haciendo pedidos innecesarios, quizás podamos comprar un ordenador, si tú quieres puedo ir a la universidad, en lugar de decir, oye papá, me encantaría ir a la universidad y quiero estudiar algo que tenga que ver con tecnología y turismo. Cuando el padre dice, implícitamente él dice, no quiero que vaya porque hay drogas en el centro. En realidad, no quiere decir, pues mira, es que soy un machista y ella debería de quedarse en casa y hacer lo que tiene que hacer según mis criterios. Cuando el hijo le enseña el menú al padre y no le dice, papá, quiero que cambiemos el menú, sino que se lo enseña y espera a ver cuál es la respuesta. Y la respuesta del padre es no responder, en cuyo caso ya quiere decir que no. La manera en la que se congenian las tías y Tula para que sea el padre el que tome la decisión de que Tula va a la agencia. Cuando Ian lleva a Tula a su casa y le dice, dime dónde es, y ella dice, aquí está bien, que es como a 100 metros de su casa, en lugar de decirle, oye, prefiero que aparques aquí, que no quiero que nos vean. Cuando viene la vecina y explícitamente le dice a Gus, mantén a tu madre fuera de mi casa, Gus le contesta, encontraste a mi madre otra vez, en lugar de decir, estoy ya harto de que me la traigas o de que mi madre se escape. Cuando tú la dices, lo amo, y la madre le contesta, come algo. Cuando le dicen a Tula, papá tiene un amigo para cenar, y ya todos saben lo que es. Cuando llega la prima con los vestidos de las muchachas de honor y Tula dice, te dije que me lo pensaría, y la prima dice, dijiste que te lo pensarías y he creado los vestidos. Cuando le preguntan a Ian, ¿tienes hambre? Él dice que no explícitamente, pero entonces la madre le dice, ok, yo te preparo algo. Eh, no sé si notasteis que pusieron unos aspersores, en México por lo menos se llaman reguiletes, para regar el césped, que es una manera de mantener a la abuela en casa y que no se vaya a casa de la vecina. Cuando el padre le dice a Tula, deberías de estar orgullosa de ser griega, en lugar de decirle estoy enfadado porque no sigues las reglas. El padre de Tula también es muy directo con Tula, porque en la distancia de poder te puedes permitir decir exactamente lo que piensas, pero vemos que Tula no. Ok. ¿Preguntas, comentarios, comparaciones con vuestros proyectos? Yo tengo solo un comentario, pero es respecto a que 3 integrantes subimos el proyecto a la plataforma, Ajá, pero mi versión es la final, para que por favor lo tengas en cuenta, el grupo 3. vale, Mucho. El resto estoy de acuerdo con los ejemplos que mencionaste. ok, vale. ¿Algo más? Sí, Juan. Hola, profesora, me surgió una duda con la pregunta de la compañera. No se había quedado que era una sola persona del grupo que iba a subir a la plataforma. Sí, exactamente. Exactamente. Así que si tu grupo solamente lo subió una persona, eso es lo correcto. Jimena, Hola Georgina, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Quiere decir que pueden haber mezclas entonces de las dimensiones de poder o existen algunas que no se deberían mezclar con otras?
¿Cómo quieres, a qué te refieres? Me refiero, por ejemplo, ahora nombraste, no recuerdo cuál mezcla, pero algo así como colectivismo con baja distancia de poder. Cosas de ese Sí, estilo sí, sí podrían tener mezclas, ¿cierto? puedes tener mezcla. Entonces, creo que en clase vimos que hay una, a ver, espérame un segundito. ¿Recuerdas cuando vimos lo de cazador y granjero? ¿O eso no lo hemos visto? Sí, vale. Entonces, tú puedes ser individualista con baja aversión a la incertidumbre, baja distancia de poder, pero un mismo acto puede enseñarte individualismo y baja aversión a la incertidumbre. Por ejemplo, el que yo te diga, déjame que yo lo haga y si hay algún problema, asumo la responsabilidad, porque esto es nuevo. Pues esa frase es individualista, yo asumo la responsabilidad y cuando te digo esto es nuevo y yo asumo la responsabilidad porque voy a hacer algo totalmente distinto, es baja aversión a la incertidumbre. Lo que no es casi común es ser, por ejemplo, colectivista de baja distancia de poder. Los polos opuestos no se suelen combinar en la gran mayoría de los casos, aunque puede haber excepciones. ¿Eso responde? Perfecto, gracias. Así Vale. es. Gracias. Ok, ¿algo más? Bueno, en términos generales, solamente me leí los proyectos por encima para ver si había alguna gran confusión de algo. Sí vi que a veces se confundía colectivismo con aversión a la incertidumbre. Recordemos que colectivismo sería el sentido de pertenencia, el no querer generar conflictos y la aversión a la incertidumbre tiene que ver con querer seguir rutinas y procesos de cosas. Entonces, ese es un error que en algunos trabajos se hizo. Por otro lado, intenten, o sea, no sé en qué medida habéis utilizado inteligencia artificial, pero en algunos trabajos las respuestas o algunas respuestas me parecían muy generales, no aterrizadas con ejemplos específicos de la película, lo cual me podría llevar a pensar que se ha utilizado inteligencia artificial. Entonces os pido que en la medida de lo posible lo evitéis. ¿Por qué? Porque para mí el objetivo es que cuando tú estés sentado en una conversación, tengas la capacidad de, escuchando ejemplos como los de la película, puedas decir, ah, esto es distancia de poder, o esto es aversión a la incertidumbre, o lo que sea, ¿no? Ha habido proyectos largos, ha habido proyectos cortos, ya los iré revisando y a cada proyecto le daré el feedback pormenorizado. ¿Queda un poco más claro el concepto de las dimensiones? Totalmente, sí. Sí, ok, pues ese era el objetivo. Qué bien, me alegra un montón. Vale, entonces, concepto granjero y cazador, ¿también queda claro? ¿Podría repetir ese ejemplo, porfa? Sí. Eh, ese no me quedó muy claro. Vale, ok, vale. Si tú miras, o sea, históricamente hablando, ¿cómo tenía que ser un cazador para tener éxito en su entorno? Y no hablo de físicamente. ¿Qué cualidades no físicas tenía que tener un cazador para tener éxito? ¿Me podéis dar algunas? Estratégico, Vale, estratégico, más. Rápido, Rápido, más. eficaz, Sí, más. Resiliencia. Resiliencia, sí. Ok. Entonces, una persona que tiene que ser estratégica, rápida, adaptable, eficaz, con resiliencia, ¿vale? Eh, tendría las siguientes dimensiones.
individualista, ¿por qué? Porque tiene que hacerse autorresponsable y autosuficiente en ese entorno. Va a tener baja aversión a la incertidumbre porque si está encarado con un animal, pues va a tener que hacer lo que tenga que hacer. No va a estar diciéndote, por ejemplo, siendo muy exagerada, ¿y por dónde va a venir el animal? ¿Pero a qué tipo de animal estamos esperando? Etcétera, ¿no? Y tiene baja distancia de poder. Hay cosas que no va a consultar y que va a asumir la responsabilidad él mismo por el entorno donde está. Su comunicación va a ser explícita. Entonces, cuando estamos hablando de una persona que es individualista, normalmente, en términos muy generales, suele tener baja aversión a la incertidumbre, suele tener baja distancia de poder y suele ser explícito. Cuando esta combinación se da, la llamamos cazador. Ahora, ¿qué cualidades no físicas tenía que tener un granjero? Sí, Mario. Perdón, has dicho baja distancia de poder, pero como el tomar decisiones propias no es alta distancia de poder. No, alta distancia de poder es mayor jerarquización. Pero la de tomar decisiones en conjunto era baja distancia o era alta distancia. Ok, si tomamos decisiones en conjunto mezclando jerarquías, es baja distancia de poder. Ahora, lo que a veces pasa es que en la alta distancia de poder, los que están al mismo nivel consensúan, pero la toma de decisiones no se mezcla. Por ejemplo, en la alta distancia de poder puede que tu jefe te diga, ¿qué opináis de esto? Que todos opinéis y si esa opinión le resulta incómoda, la decisión final la va a tomar fuera para evitar el conflicto. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué cualidades no físicas tenía que tener un granjero? O una persona que cultiva. Trabajador. ¿Vale? Trabajador. Trabajar mecánicamente también. ¿Perdona? Trabajar mecánicamente, hacer todo Sí, igual siempre. sí, sí. Paciente, paciencia a largo plazo, efectivamente. También tiene que ser una persona que le guste en las mañanas, o sea, despertarse temprano, porque, pues sí, o sea, generalmente ellos son muy madrugadores, pues. Ok, y rutinario. Todos los días lo Exactamente. mismo. Si vas a plantar algo, tienes tu proceso de cómo hacerlo. Si le vas a dar de comer a los animales o los vas a limpiar, también tienes un proceso. No lo haces espontáneamente, pues mañana le doy de comer a las 4. Eso, metódico, Cristóbal, efectivamente. No es arriesgado, ¿vale? Perseverante, efectivamente, consensúa, porque si vamos a cultivar algo y es para todos, pues así diluimos la responsabilidad si las cosas salen mal. Con lo cual, cuando hablamos de un granjero, estamos hablando de una persona que suele ser colectivista, sí, Santiago, de alta aversión a la incertidumbre y alta distancia de poder. Normalmente hay alta distancia de poder porque es el que más conocimiento tiene, el que va a decir, por ejemplo, pues recuerdo que había un patrón que cuando llueve y el cielo está de color morado pasa no sé qué, ¿vale? Alfredo, listo, son los dos, ¿vale? Lo único es que uno es estratégico y el otro es planificador. Son inteligencias distintas, digamos. Y analítico, mira, más que porque son distintos tipos de análisis. Por ejemplo, el que va a cazar es analítico contextual, mientras que el que es cultivador, pues es un análisis más detallado, digamos. La distancia de poder es porque ellos toman sus decisiones solo para ver cómo trabajan. Perdón, Alexa, qué quieres decir? O sea, me refiero a que ¿por qué es alta distancia de poder? O sea, Porque el jefe antiguamente era el más mayor, el que más conocimiento tenía. Y ok. ese hasta que no se moría,
le consultabas todo porque era mayor conocimiento. Ok, entiendo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de cazadores o granjeros, pues si yo te digo, mira, esta persona tiende a ser granjero, pues de lo que estamos hablando es que tiende hacia el colectivismo, con mayor distancia de poder y con aversión a la incertidumbre. Y si te digo que es cazador, pues entonces es lo contrario. Aquí vemos un mapa, a ver, aquí les enseño un mapa. Este mapa que está dividido en amarillos y naranjas, ¿alguien me puede decir qué color, sí, qué color son los cazadores? Deben de ser rojos, ¿no? ¿Cazador qué dimensiones son? Cazador, según yo, corríjame si estoy No, mal, pero es... según lo que hemos hablado. Sí, es individualista, ¿Sí? con baja aversión al poder. ¿Cómo se llama? Ajá. Bueno, bajo nivel del poder, baja aversión a la incertidumbre. Ajá. Ajá. Y me está faltando una. Explícito. Explícito. Ok, tomando eso en cuenta, ¿qué color son cazadores? El amarillo es el cazador. Sí, es el amarillo, efectivamente. Amarillo. Sí, sí. Sobre todo por Estados Unidos y lo que hemos venido hablando de individualismo y basados en metas. Ya. Exactamente, exactamente. Entonces, hay una manera, digamos, un poco más fácil de verlo, en el que, aquí, esto, al principio estábamos hablando de relaciones versus tarea. El que es orientado a la tarea normalmente suele ser cazador y el que está orientado a las relaciones normalmente suele ser granjero. Entonces, si a grandes rasgos podríamos decir que los países cazadores suelen ser anglosajones, germanos y nórdicos. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, en el examen te digo, culturalmente descríbeme a alguien de Tombuctú. No sé dónde está. Yo tampoco. Pero seguramente es amarillo. Sí. Por la incertidumbre. A ver, espera. ¿Quiénes son los amarillos? Son cazadores, ¿correcto? Sí. Y los cazadores son anglosajones, germanos y nórdicos. Tombuctú, ¿es anglosajón, germano o nórdico? Me suena que no. No me suena. África, Vale. ¿no? Pues debe ser. Bueno, pero hay un Entonces, país de Sudáfrica que es más amarillo, ¿no? O sea, la parte de abajo. Vale, bueno, ahora lo explico. Está en el naranjita, ¿vale? Entonces, si yo te menciono cualquier país que no sea Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, países nórdicos, Alemania, Austria, lo más probable es que sea granjero, a mayor o menor nivel. España, granjero. Latinoamérica, granjero. Rusia, granjero. China, granjero. ¿Vale? Pero cada uno de ellos a mayor o menor nivel. Ahora, este mapa, curiosamente, no es el mapa de cazador o granjero, es el mapa de transparencia y corrupción. Entonces, mirando el mapa, ¿quiénes toleran la corrupción mejor? ¿Los cazadores o los granjeros? Los granjeros. Vale. Y ahora, ¿me podéis justificar el por qué un granjero acepta la corrupción mejor? ¿Y me lo podéis justificar utilizando las dimensiones? Sí, Óscar. Yo creo que uno de los motivos sería por la distancia de poder, ¿no? ¿Va vinculado? ¿Y qué más? Por la alta distancia de poder, por
Que Porque aceptan más las cosas que un cazador. O sea, aceptan... O sea, no sé si va relacionado con los puntos dados, pero aceptan más lo que le impone el Estado. Ok, en parte sí y en parte es el colectivismo. Sí. Es decir, si un compañero mío del trabajo hace algo, yo no lo voy a acusar con el jefe, porque mi lealtad está con mi grupo. Si alguien copia en un examen, lo más probable es que no me lo cuente a mí. ¿Por qué? Porque yo no soy parte del colectivo y la lealtad está con el colectivo. Si alguien del equipo, por ejemplo, en estos países granjeros, el contratar a tu primo no se considera un tema ético, es lo normal. Mientras que en un país cazador, contratar a tu primo ya tendrás que justificar muy mucho el por qué le has contratado, porque si no, puede parecer falta de ética. ¿Preguntas o comentarios? Profe, ¿es decir que un buen líder tiene que ser un cazador? ¿O no? Pues no Ahí necesariamente. vamos a llegar. Mira, qué bien que preguntas porque casi se me olvida deciros. Resulta que efectivamente mucha gente pensaba, oye, pues si tengo que ser un buen líder, entonces tengo que ser un cazador, ¿vale? No es cuestión de tu liderazgo personal, pero sí hay una cosa, más preguntas que os voy a hacer y con esto te contesto. ¿Dónde pensáis, cazadores o granjeros, que las empresas tienen un crecimiento sostenible, más sostenible? ¿Granjero o cazador? Sí, Oscar. Granjero. ¿En Latinoamérica? ¿En Venezuela? Yo creo que un cazador, ¿no? En cazador. Vale. Ajá. Bueno, China es sostenible. Ajá, justo, ese sería mi punto. O sea, a mí desde mi perspectiva, y creo que compartimos la misma Oscar y yo, que es, o sea, si tú tienes algo colectivo, pues te debe de ir mejor, ¿no? O sea, teóricamente. No, sí, pero no, por el tema de no querer confrontar. Sí, es que tiene un poco de cada, ¿no? ¿O qué? O sea, Sí, en el tema de entonces, Estados Unidos, al final, lo que hace es superarse. O sea, no te digo que el colectivismo no se supere a uno mismo, pero al final, en la meritocracia, cada uno intenta dar el máximo de sí mismo. ¿No? Porque y si todos dan el máximo, pues qué bien, pero en el colectivismo todos tenemos que ir al mismo paso y destacar o tener ambición se puede percibir como negativo, ¿vale? Lo que no quiere decir que no trabajen bien, pero mover un elefante es mucho más difícil que mover 30 hormiguitas, por utilizar una metáfora, ¿eh? Óscar, ¿querías decir algo? Sí, No, exacto. tenía la mano levantada. Sí. Juan Carlos. Sí, para apoyar quizá el comentario suyo, profesora. Yo entiendo que si lo vemos desde el punto de vista de estudiar realmente de dónde viene la inversión de esos países que son granjeros, entonces podemos quizá concluir que en la mayoría de los casos la inversión viene de los países cazadores, básicamente a nivel de trasfondo. Entonces podemos decir que los países cazadores en ese sentido están un poquito más organizados que los granjeros. Sí, y además vemos que el que es cazador tiene menos aversión a la incertidumbre, con lo que va a innovar más. Y Mario tiene razón que dice que como Tula cuando quería estudiar, ¿vale? No es un yo tomo la decisión, soy autorresponsable y hago mi cosa. Tengo que convencer a todo el colectivo y me va a tardar un poco más de tiempo. Vale, entonces, económicamente más estables en términos generales en los cazadores. Menor corrupción en los cazadores o mayor transparencia, por decirlo así. Y luego, esta es complicada. ¿Dónde pensáis, cazadores o granjeros, que la gente se siente más realizada y feliz en el trabajo?
Tenemos opiniones de todo. Ok, cazador. Alfredo, Alexia, ¿por qué? Porque, bueno, yo considero que una persona se siente bien o realizada en el trabajo cuando puedes comunicarte directamente, no hay mucha, Jerarquía. jerarquía, sí. Sí, efectivamente. Puedes avanzar por una meritocracia. Si no estás de acuerdo con algo, lo puedes negociar, puedes verbalizar lo que quieres. Ahora, es verdad que el granjero se puede sentir cómodo en el trabajo cuando ya es una rutina, pero yo estaba hablando de dónde te sientes realizado y realmente llegando a tu potencial. Entonces, vemos que los países que son amarillos, es decir, anglosajones, germanos, nórdicos en general, los que son cazadores, hay mayor estabilidad económica, hay mayor crecimiento económico sostenible y además la gente está más involucrada y, entre comillas, feliz o realizada. ¿Vale? Entonces, normalmente se pensaría, pues si yo quiero tener una empresa así, tengo que tener un liderazgo que sea eh, eh, cazador. Pero luego los estudios lo que nos están mostrando es que si yo soy muy cazador, es decir, cazador al extremo, como podrían ser algunas empresas de Wall Street, pues empieza a haber burnout, digamos, puñaladas por la espalda, un montón de horas, nada de vida personal, todo tiene que ver con el mérito, el crecer, y eso pues genera un estrés y una ansiedad bastante grande, ¿no? No hay lealtad ni a la empresa ni a tus compañeros, sino a lo que estoy haciendo en este momento, digamos. Con lo cual, eso tampoco es muy sano. Por el otro lado, si vamos al granjero extremo, pues con tal de no confrontar voy a aceptar cosas y quizás no tomemos la mejor decisión, sino la decisión que todos aceptemos, podemos tardar más y con lo cual habrá ineficiencias. ¿Qué pasa? Que los estudios nos revelan que a nivel de empresa, lo que mejor viene o el equilibrio que mejor viene es 65% orientación a la tarea o a cazador y 35% orientado a relaciones o a granjero, ¿vale? Esto no quiere decir que me voy a traer a 65 canadienses y a 35 egipcios. Esto lo que significa es que a nivel de empresa yo tengo que generar palos y zanahorias para, entre comillas, educar a las personas a que se comporten de una forma que integre esas dos. ¿Cómo lo integro? A través de, pues, como premio y como, entre comillas, castigo. Un premio en una empresa podría ser el bonus, la promoción, la mención especial, despacho grande, empleado del mes, ese tipo de cosas. Y el castigo podría ser, que te quitan la promoción, que no te dan el bonus, quizás podría ser que te dejan en el empleo y no te despiden, pero no te toman en cuenta, ese tipo de cosas. Con lo cual, y esto sería muy interesante para vosotros, es entender cómo se premia en la empresa donde estás trabajando y cómo se castiga. Y puede ser muy sutil, ¿eh? Por ejemplo, hay empresas donde en lugar de despedir al empleado, pues como que lo promocionas lateralmente. Igual oyes que mucha gente está hablando de, oye, qué ineficiente es esta persona y de repente no lo despiden, pero lo cambian de departamento. Ese podría ser un castigo. O si estamos hablando de colectivismo, pues que a ti te den un bonus un poco inferior que al de los demás. O que promuevan a una persona porque es el que más tiempo lleva ahí. Entonces, cuando tú te planteas
en base a qué han promocionado a esta persona, eso te va a dar indicaciones de qué tipo de cultura estás, qué se valora. A nivel global, el liderazgo sí tendría que tener ese equilibrio. Te he contestado, ¿verdad? No sé quién me había preguntado. Sí, profe, gracias. ¿Vale? Ese equilibrio. Entonces, resulta que los estudios a nivel mundial, lo que dicen las empresas es que lo que actualmente valoran y les cuesta muchísimo encontrar es compromiso, resiliencia, liderazgo, adaptación al cambio, iniciativa, gestión de conflictos e innovación. Según ellos, no hay de eso. Eso es lo que quieren y no hay. Con lo cual, yo podría generalizar y decir, señores que estáis aquí en el máster, que sois 27 personas. Según los estudios, la gran mayoría de vosotros no tiene compromiso, ni resiliencia, ni liderazgo, ni adaptación al cambio, ni iniciativa, ni gestión de conflictos, ni innovación. ¿Estaríais de acuerdo conmigo? No. No, ¿verdad? No, no, efectivamente. Bueno, pues resulta que yo esa pregunta se lo hago a todos los másters y normalmente tengo bastantes alumnos al mes, al año, perdona. Y resulta que nadie está de acuerdo. Entonces, fíjate tú qué extraño, ¿por qué las empresas dicen que quieren esto, pero que no hay? Y luego vas y le preguntas a la gente y te dicen que no están de acuerdo. ¿Qué puede estar pasando aquí? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué pensáis? No hay suficiente objetividad en lo que significa cada rasgo. Entonces puede ser percibido de formas diferentes. Podría, pero resulta que es que los alumnos no están de acuerdo nunca. Ok, vamos a ver una cosa. Innovación, ¿está vinculada con qué dimensión? Individualismo. ¿Y qué más? Alta aversión a la No, incertidumbre. no. Baja distancia de poder, baja versión de incertidumbre, Sí, individualismo. vale, eso. Gestión de conflictos, ¿con qué dimensión está vinculada? Con colectivismo, ¿no? No, ¿a quién se le da mejor gestionar un conflicto? Poner las cosas sobre la mesa. Alta distancia de poder. No, baja A distancia ver, de poder. una cosita. Sí, A creo ver, que por ahí hay un... es que no estaba yo mirando los micrófonos. Hay una mujer que me dijo alta distancia de poder. ¿Quién era? Yo. Vale, te voy a preguntar a ti. En el caso de Tula, ¿recuerda la película? Sí, yo lo recuerdo. Ajá. ¿Ella gestionaba los conflictos? No. No. ¿Y qué dimensiones tenía su familia? Colectivismo, alta distancia de poder. Sí, ¿vale? Entonces, gestionar conflictos, recuerda que el colectivista busca consenso y es implícito en la forma en la que habla, mientras que el individualista es explícito y te pone el problema sobre la mesa. Entonces, esto sería individualismo. Espera un segundito. Pero no desesperéis, que ya sé que a veces cometemos errores y esto es nuevo. Iniciativa, ¿qué dimensión suele tener mayor iniciativa? Es decir, no le importa cometer errores y no le importa destacar. El individualismo. ¿Correcto? Baja distancia al poder. Ok.
¿Quién se adapta mejor al cambio? Las personas que no rutinarias, o sea, Baja versión a la los hunters. incertidumbre. Sí, perfecto, ahí vamos, ahí vamos. ¿Vale? Entonces resulta, bueno, resiliencia también está vinculado a la baja aversión, porque cometo errores y me recupero rápido. ¿Vale? Compromiso y liderazgo, pues aquí depende de cómo lo definimos. Compromiso es que te vas a quedar aquí a largo plazo o compromiso es que pones toda la carne en el asador cuando estás trabajando. Y liderazgo, pues dependería del estilo que necesites. Pero Dime. Por ejemplo, Georgina, ¿compromiso no podría ser de las dos? Porque compromiso al final puedes tener compromiso con un equipo y compromiso en un trabajo, en un proyecto, y hasta que no lo termines no lo dejas, ¿no? Sí, sí, por eso te Pero en ese decía que lado, dependiendo de cómo definamos compromiso, porque hay empresas que compromiso es hasta que no termino, no me levanto de la silla, y para otras empresas compromiso es que te quieras quedar aquí 15 años. ¿Vale? Ok. Vale. Sí sería más individualista, ¿no? A ver, sí y no, porque recuerda que ¿cuál es la definición de liderazgo? Volvemos al día 1. Mira los apuntes. Eso, eso. Capacidad de influir en los demás para que voluntariamente trabajen hacia un objetivo. Exacto, y eso lo puedes hacer en el colectivismo o en el individualismo. Lo que es diferente es cómo lo haces, ¿vale? Ok, entonces, en términos generales, lo que parece es que las empresas buscan cazadores, en general, ¿vamos? Pero luego yo le pregunto a mis alumnos, oye, ¿tú tienes adaptación al cambio, tienes liderazgo, tienes iniciativa, gestionas los conflictos? Y normalmente la mayoría de alumnos me dice sí, y no estoy de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué está pasando para que la mayoría de empresas digan que buscan esto y que no lo encuentran? La mayoría de empresas, ¿a qué cultura pertenecen? A lo de los cazadores, ¿no? No, a los granjeros. Ok, ¿quién me ha dicho cazador? Ya me hice, yo, Manuel Rodarte, a ver, pausa. Vale, Manuel. Creo que ya me hice, estoy tomando apuntes al revés. Ay, no. Bueno, queda grabado, así que lo puedes repasar y luego ya haremos más ejercicios. Sí. La mayoría pertenece a los granjeros, es decir, alta distancia de poder, alta aversión a la incertidumbre y colectivismo. Bueno, pues la conclusión es que las empresas piden esto, puede que contraten esto, pero que luego la propia cultura de la empresa no te deje hacer eso. ¿Vale? Yo quiero gente con iniciativa, pero resulta que en la empresa tenemos alta distancia de poder y a la que levanto la mano me mandan callar. O quiero innovar, doy una idea súper buena y van y me dicen, no hay presupuesto y no exploramos más. Pues resulta que aunque yo tenga esa percepción de que tenga resiliencia, sepa gestionar conflictos, tenga iniciativa y tenga innovación, si la cultura de empresa no acompaña, pues no se va a dar eso. Entonces, si yo busco esto, tengo que generar una empresa con esa cultura. ¿Y cómo la genero? Con procesos y procedimientos que den palos y den zanahorias. ¿Qué tal vamos hasta aquí? Bien, una pregunta. Había mencionado un porcentaje, ¿no? Me parece que sí. Digamos que de éxito. ¿Me lo podría repetir nada más cuál era el porcentaje? Pues mira, vamos a preguntárselo al resto de clase. Chicos. Okay. Sí, Oscar. 65 y 35. 65 Hunter y 35 granjeros. Exactamente, así es. Así Gracias. Es. Entonces,
Pues resulta que muchas empresas se plantean un cambio cultural. En su día se planteó el cambio de cultura, empresas como Google, por ejemplo. En Estados Unidos, como eran tan orientados a la tarea y tampoco orientados a las relaciones, empezaron a poner las famosas zonas para descansar, chill, les daban comida gratis, que pudieran jugar al billar, etcétera, para fomentar la relación. Ahora, si te vas a Latinoamérica, no hace falta que les pongas una zona chill, que les des de comer, porque ya el de Latinoamérica se relaciona súper bien y espontáneamente, igual que en España. Así que lo que hago en Estados Unidos no necesariamente lo hago en Latinoamérica o en España. Recordemos que es 65-35. En Estados Unidos igual estaban en 90-10. Pues lo que querían era reducir la orientación a tarea y aumentar la parte de relaciones. En países como Latinoamérica, pues igual lo que hay que trabajar es todo el tema de KPI, resultados, rankings y ese tipo de cosas, ¿no? Y lo haces a través de los procesos y procedimientos. ¿Cómo se suele hacer? Siguiendo unos pasos. Primero, haces un análisis individual. Entonces, digamos que este es el hunter, el cazador, y esto es el farmer, el granjero, y aquí está la mitad. Hay tests individuales que puedes hacer. Hay un montón. Por ejemplo, hay uno que se llama el Country Navigator, que te mide las dimensiones de cada persona. Hay uno de Erin Meyer. Este es barato para el que lo quiera hacer. Vale como $10 y te dice tus dimensiones. Son muy parecidas a la de Hofstede, ¿vale? Entonces tú haces un test y se lo haces a todos los empleados del trabajo. Y lo que haces es mirar dónde está la mayoría de tu personal. En este ejemplo vemos que la mayoría están en la parte de granjero. Bueno, pues si la mayoría están en la parte de granjero, lo que voy a tener que hacer es llevármelos un poco más hacia acá para equilibrar. Con lo cual, analizo la cultura de empresa a través de los individuos para hacer una foto agregada de cómo es la empresa. Una vez que ya me doy cuenta de que, por ejemplo, hay mucho colectivismo o mucha distancia de poder, pues ahí ya puedo empezar a hacer formaciones, programas para los líderes, para ir ajustando esos comportamientos. Genero una visión hacia dónde quiero ir y luego la estrategia. En esa estrategia es donde metería temas de consultoría, formación, cómo voy a hacer las evaluaciones de desempeño, realmente cómo lo voy a implementar, etcétera, etcétera. ¿Preguntas o comentarios? No por ahora. No. Vale. Hay un test, señores, voy a compartir pantalla, que quiero que toméis y luego os digo cómo funciona. A ver, está en la plataforma. Voy a compartir ahora. ¿Vale? Y entonces está en la plataforma, en todo el contenido unificado. Te vas a lecturas, artículos y tests. Y es el que se llama rueda de competencias. La rueda de competencias, me la voy a bajar ahora porque si no, no se ve bien. Esto es una autoevaluación, pero yo os sugeriría que se lo paséis a miembros de vuestro equipo y hagáis un agregado. Espérate, esto está pequeñito. Vale. Entonces, puntuación del 1
al 10. Evalúate como líder de equipo o como trabajador. 1 es bajo o no de acuerdo y 10 es alto, muy de acuerdo. Nivel de autenticidad con la que te muestras, interés por la empresa, etcétera, etcétera. Y entonces te vas puntuando y vas a ver cómo automáticamente aquí aparece una red. Cuando yo voy a poner una encuesta y cuando terminéis le dais a terminado para que yo sepa que ya habéis terminado y os pueda explicar el test, o sea, los resultados. Entonces, por favor, vamos aquí. Espera un segundito, un sondeo. Solamente darle a este cuando hayáis terminado y así os puedo ir contando. O sea, hacemos de una vez el archivo Excel que está en la... Sí, hacerlo y luego os lo explico. Vale, un segundo. Yo no lo encuentro, profesora. ¿Dónde estaba? Está en todo el contenido. Ah, vale. ¿Vale? Que se llama Lecturas, ¿no? Lecturas, Artículos y textos. artículos y tests y se Y llama prueba de Rueda de competencia. competencias. Vale, gracias. Me voy a salir y voy a volver a entrar porque se me ha ido la cámara. A ver. Lo siento, pero se me ha ido la cámara. Cuando terminen, por favor, darle a la encuesta, que veo que 3 ya terminaron y quedan 20 por contestar. Quedan 16 por contestar.
Qué pena, ¿me podrían recordar el nombre del test que no lo encuentro? ¿Me escuchas, Jimena? ¿Perdona? Dime. Se los pongo en el chat de WhatsApp que Gracias. tenemos entre todos, si quieren, para que sea un poquito más ágil. Muchas gracias. Sí. Oye, ¿me oís? Ahí ya te oímos, Georgina. Ah, vale. Ok. Me quedan 10 por contestar. Nueve. 7. ¿Hay alguien que no haya terminado? Porque yo tengo que 7 no han puesto. ¿Habéis terminado todos o falta alguien por terminar? Profe, yo no he terminado. Tuve que descargarlo y lo estoy completando. Ok. Faltan 4 personas. ¿Alguien que no haya terminado?
Entiendo entonces que habéis terminado todos. Vale. Ok. Ok, entonces entiendo que habéis terminado todos. Voy a compartir pantalla. Y os explico esto cómo va. Este test que os he dado es una adaptación de un test que es un 360 de empresa bastante potente, pero esta es una versión, digamos, cambiada, adaptada, pero sigue el mismo concepto. En la rueda que habéis recibido, veréis que hay una parte de arriba y una parte de abajo. Y hay una raya que separa la parte de arriba de la parte de abajo. La parte de la izquierda, tanto la de arriba como la de abajo, se refiere a tu enfoque en relaciones. Este test lo que mide es tu potencial de liderazgo alcanzado, potencial, sí, de liderazgo alcanzado. Entonces, la parte de la izquierda tiene que ver con tu orientación a relaciones y la parte de la derecha, tu orientación a tarea. La parte de arriba, cuanta mayor sea la puntuación, mejor. Y la parte de abajo son los frenos que te están impidiendo crecer como líder. Vemos, por ejemplo, hay una parte que tiene que ver con, si vemos la línea aquí, qué tan conservador eres hasta crítico sería el freno a nivel de relaciones. Desde crítico hasta perfeccionismo sería lo que te está frenando a nivel de tarea, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con este modelo? Resulta que yo puedo tener una muy alta puntuación en la parte de arriba y lo que tengo que ver es dónde está el peso. Por ejemplo, en este diagrama lo que vemos es que la persona es mejor en la parte de tareas que en la parte de relaciones, en el potencial alcanzado. Pero vemos que tiene algunos frenos, como por ejemplo el perfeccionismo o la sobreexigencia. La parte de abajo de la derecha tiene un impacto negativo en la parte de arriba a la izquierda. Es decir, si yo tengo una exigencia muy alta o tengo un perfeccionismo muy alto, eso va a tener un impacto en cómo gestiono las relaciones. Por otro lado, si tengo la parte de abajo a la izquierda con puntuaciones altas, eso va a tener un impacto negativo en mi orientación a resultados. ¿Qué es una puntuación perfecta para la parte de abajo? Sería tener un 3. ¿Por qué? Porque ser 0 perfeccionista no es bueno y ser 0 conservador tampoco es bueno, ¿vale? Pero si yo tengo, por ejemplo, quiero pertenecer al grupo o tengo una mirada conservadora, eso va a evitar que yo pueda tener el enfoque a resultados constante porque voy a estar súper enfocado en querer quedar bien, decir las cosas de forma suave, que no haya confrontación, etcétera. ¿Por qué el perfeccionismo se percibe como negativo? Porque el perfeccionismo no es lo mismo que la excelencia. En el perfeccionismo me estoy enfocando en lo negativo y las personas que están a mi alrededor lo van a notar. Y si yo además lidero un equipo, ese perfeccionismo va a frenar mi relación con esas personas, en lugar de, por ejemplo, mentorizarles y ayudarles a crecer y a ser colaborativo, voy a estar súper enfocado en aquello que me está frenando. ¿Preguntas o comentarios? Cada uno que mire a su rueda. Y por ejemplo, o sea, ya dice la mía y lo que veo es algo, o sea, me hace sentido.
pero, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿cómo, o sea, con qué cosas se podría mejorar la parte que te está frenando, ¿no? ¿O cómo se podría hacer? Vale. Ok, es más fácil reducir la parte de abajo que subir la de arriba. Si tú tienes alta puntuación en la de arriba y en la de abajo en partes también, lo que te está ocurriendo es que estás llegando a un alto nivel, pero con mucha fricción. El paralelismo sería que estás llegando a una gran velocidad al mismo tiempo que estás frenando. Sí, lo de ser perfecto es enemigo de lo bueno, efectivamente. Entonces, es reducir. ¿Te prestas voluntario, Manuel? Claro, sin problema. Ok, nivel de autenticidad. Dame la puntuación hacia abajo y lo vemos. Ay, espera, que voy a compartir pantalla. Un segundito. Vale. Nivel de autenticidad. Dime. Ok, ya. 8, ¿Sí? 9, Sí. 8, Sí. 10, 8, 9, 7, 9, 9. Hoy, 7, espera. 7, 9, 9. Ajá. 7, 8, 1. 6, 5, 3. 6, 5, 3. 7, 8, 5. 7, 8, 5. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Entonces, espérame un segundo que voy a ir, que voy a ir para acá. Un segundo, y te voy a poner aquí para mirarlo en... Vale. Oh, ay. Vale. Estas puntuaciones, la que va desde perfeccionismo a en qué medida eres conservador, aquí es donde tendrías que tener un 3 en todo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Recordemos que esta es tu autopercepción y que lo interesante sería que miembros de tu equipo también te hicieran este test para ver las diferencias, porque las diferencias lo que te van a mostrar es de qué te están pidiendo más y qué te están pidiendo menos. Perfeccionismo, un 7. Pues bajarlo. ¿Cómo lo puedo bajar? Por ejemplo, cuando alguien al que tú le tienes confianza y respeto te dice que está súper bien hecho, deja ya de trabajar en ello. Y vas a notar que eso te genera estrés, pero poco a poco es un hábito que puedes ir generando. Sobreexigencia, un 9, ¿vale? Si tú bajas tu nivel de exigencia y de perfeccionismo, resulta que el ser humano normal, pues cuando llegas a 80, digamos, ellos ya lo ven perfecto, pero tú quieres dar 150, te estás quemando por 70 puntos, gratis, porque ya el ser humano ya no puede ver mayor perfección, ¿vale? Con lo cual, si tú reduces ligeramente ese perfeccionismo, los demás lo van a seguir percibiendo como muy positivo. La sobreexigencia, pregúntate, ¿en qué aspectos podrías reducir tu autoexigencia? Tú dices que eres bastante directivo, pues en lugar de decirle a la gente lo que hacer, podrías empezar a utilizar condicionales. Por ejemplo, yo pienso que saldría bien si hiciéramos y esto, pero vosotros, ¿cómo lo veis? ¿De qué forma distinta lo haríais? Preguntas abiertas. Arrogancia, un 7. Aquí esto es interesante porque esa arrogancia
o no lo es. Cuando yo hablo de datos, no es arrogancia, son datos. Arrogancia es la actitud de querer demostrar que estás por encima. Entonces, cuando te presentes ante una persona y digas un comentario, pregúntate, ¿en qué medida estoy mostrando datos, aunque sean excelentes, y por eso tengo la sensación de ser arrogante? ¿O en qué medida realmente estoy queriendo quedar por encima o en lo correcto y evidenciar que estoy en lo correcto? Crítico, le pasa lo mismo que el perfeccionismo. ¿Es realmente necesario llegar a un nivel de crítica muy alta o con esto ya vamos bien? Cuando yo veo alto nivel de perfeccionismo y además alto nivel de crítica, puedo pensar que hay cierto nivel de aversión a la incertidumbre, con lo cual la innovación puede ser más lenta. ¿Vale? Pero me pones que tienes un número 1 en pasividad. Relájate. El estar haciendo cosas continuamente y tener la cabeza ocupada continuamente te puede llevar al burnout. Si además vemos que hay alto nivel de perfeccionismo y alto nivel de exigencia y de crítica, pues todo eso es ruido interno, aunque los de fuera no lo noten, ¿vale? Querer complacer. ¿Quieres complacer? Aunque esa puntuación no está muy, muy alta. Y conservador, dices que no lo eres. Pero si no eres conservador y al mismo tiempo eres súper crítico y súper perfeccionista, innovar va a ser difícil, ¿vale? Recuerda que no te conozco de nada, simplemente estoy mirando lo que hay aquí. En términos generales, veo que tu foco está mucho más en la tarea y no tanto en las relaciones. Dependiendo del trabajo que tengas que hacer, pues será mejor o peor. Ahora, si tú estás liderando un equipo, ¿en qué medida habría que ser más colaborativo? ¿Vale? Y mentorizar, si los estás mentorizando o no. Y mentorizar, por ejemplo, con la evaluación de desempeños. Hay muchas empresas que toca la evaluación de desempeño, yo relleno la evaluación de desempeño, se la doy a mi colaborador, hablamos un rato y luego ya no me vuelvo a acordar hasta dentro de 6 meses. Y luego cuando vuelve a tocar, vuelvo a sacar la hoja y veo si ha cambiado algo o no. Eso no es mentorizar. Mentorizar es, yo noto que una persona necesita priorizar y organizar su tiempo mejor y le puedo dar herramientas y hacerle un seguimiento. Por ejemplo, ¿por qué no nos reunimos todos los viernes de aquí a un mes y vamos viendo con estas herramientas que te proporciono cómo te vas desarrollando, cómo te vas sintiendo y cómo vas avanzando? Manuel, comentarios. Muy acertado. Vale, lo interesante, y esto lo miraremos el miércoles, sería que generéis una hoja de Excel que podáis pedirle feedback a los miembros del equipo y que luego miréis la comparativa. El miércoles lo que haremos es que yo os voy a enseñar una comparativa real de una empresa para que podamos ver, por ejemplo, pues un colaborador que piensa de mí. Y es sorprendente porque hay veces que yo lo veo de una manera y la otra persona lo ve de otra. Entonces, no es cuestión de decir, esa persona está equivocado o yo soy muy duro conmigo mismo, sino más bien, ¿qué está pidiendo esta persona que yo haga con él? Por ejemplo, si yo pongo que mentorizo a mi equipo, pero una persona pone que no mentorizo tanto, quizás lo que me está pidiendo indirectamente es que lo mentorice más. ¿Vale? ¿Qué os lleváis de hoy?
Pues yo estoy sorprendido de cómo puedes leer a un sector, a un país casi, por medio de granjeros o hunters. O sea, Ajá, se me hizo o muy, cazadores. ajá, o cazadores, se me hizo muy, o sea, muy, muy entretenido, muy peculiar, o sea, porque siento que sí es que encaja mucho en eso. Sí, y luego, bueno, pues ya hablaremos de cómo puedo hacer en una negociación y etcétera, ¿no? Que siempre es comparado conmigo. O sea, no voy a sacar el baremo del país y decir, pues a ver, todos los Juanes de México son así. Pero lo que sí puedo hacer es, me siento con ese Juan y lo comparo conmigo. ¿Tiene más distancia de poder o menos? ¿Es más individualista o menos? Etcétera. ¿Alguien más quería decir algo? Profe, yo tengo una pregunta. Para Sí. el punto en que dice en qué medida te esfuerzas y pones el foco en complacer, si uno lo tiene muy bajo, ¿eso es mal? O sea, no está bien no ser No es, como... lo ideal son 3. Y si uno, digamos, eso no lo toma muy en cuenta porque igual no quiere complacer, ¿eso es mal? Pues podría ser porque puede dañar las relaciones. A veces hay que complacer, que no quiere, o sea, ser complaciente. A veces yo no te, por ejemplo, yo no te puedo dar algo gratis como la nota, pero sí puedo explicarte con empatía el por qué no te lo doy y lograr esa complacencia con el otro. Pero no os preocupéis porque uno de los siguientes ejercicios es averiguar cómo puedo mejorar ciertos aspectos, que es uno de los ejercicios que vamos a hacer. El miércoles tenemos 2 horas. Gracias, profe. Vale. Un placer. Pues entonces, el miércoles vemos el agregado de la rueda de competencias, una comparativa y luego ya podemos empezar con cómo desarrollo ciertas cualidades. Nos vemos el miércoles.